Yo soy Lucero, soy de Perú y vivo acá en Barcelona hace 3 años, 3 años y medio. Yo antes vivía en México, fui a hacer un Erasmus. Allá fue mi primera experiencia compartiendo piso. Actualmente es un chico de Italia y una chica de acá de Cataluña. Conmigo somos tres. Yo he estado trabajando desde casa. Tengo un proyecto personal con una amiga que hemos empezado hace poco, justo antes del confinamiento, que se llama Quintu, Rosas Preservadas, y estamos trabajando mucho este tiempo en contenido. Tal vez así de videollamada, pero también con mis compañeros he estado ejercitándome, haciendo nuevos platos de comida, bailes. Ha sido muy divertido, ¿verdad? Cosas que no lo esperaba. A las 8 en punto salimos al balcón, ¿no? Eso es diario. Aplaudir a todos los que están dando la cara, trabajando. Es un momento muy bonito porque aprovechamos y compartimos no solo entre nosotros, sino con los vecinos. Luego de esto que hacemos la cena, hay un tiempo más largo de lo normal donde hablamos. Creo que estas conversaciones son un poco más profundas ahora mismo, que hay un poco más de tiempo. Ganas anécdotas, cosas que en tu día a día no las podrías tener. Desde antes de la cuarentena siempre tenemos un grupo con mi familia, con mis padres, y siempre hacemos videollamada o nos escribimos, y ahora más. Los veo una vez al año, tal vez un poquito más, un poco menos, pero ahora ellos iban a venir en mayo. Se ha cancelado el vuelo por esto, así que estoy esperando ya que pronto vengan en otro momento, ¿no? Es más bonito estar con gente acá, ¿no? Para que puedas compartir, y al final son tu familia, porque estás en un espacio, compartes muchas cosas, tu día a día. Creo que esa amistad, esos lazos que se generan son muy bonitos, ¿no? Que tranquilos, que mucha fuerza, que aprovechen el tiempo para desarrollar o simplemente hacer cosas que tal vez lo habían dejado un poco de lado, y que vamos a salir pronto de esto.